Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Le doy gracias a Dios por este momento que me concede para compartir una porción de su palabra a mis hermanos de los Avellanos. La palabra que vamos a compartir se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de los altos, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación a toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Palabra del Señor. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Eterno Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque tú me das este tiempo y pones en mi mente, Señor, y en mi corazón tu palabra para que yo la comparta, Señor, con mis hermanos de los Avellanos, con los hermanos que tú me diste en la fe, Padre. Te pido, Padre amado, que tomes control de todo, usando a este siervo tuyo, Señor, que no sea nada que salga de mi boca por mi gusto, sino que lo que tú quieres que yo diga, Señor, y todo sea en tu palabra, que es para tu gloria, tu honra y tu mansedumbre, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, te oramos. Amén. La palabra del Señor que se encuentra en el libro de Santiago. Este libro de Santiago del apóstol, escrito por el apóstol, pero inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, por medio del Espíritu Santo, es un libro de epístola, es más práctico que doctrinal. La carta es el libro del cómo hacer de la vida de los cristianos. Es uno de los libros más prácticos del Nuevo Testamento, porque ofrece instrucción, exhortación a los cristianos con problemas como ocurre en todo este tiempo. Y así es en la actualidad los problemas del cristiano, que a veces pensamos que el Evangelio es como yo pienso que es, y no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Este libro es muy especial porque casi estas epístolas no van dedicadas exclusivamente a alguna iglesia como el apóstol Pablo, que escribe su epístola a la iglesia, a distintas iglesias, sino que va más dedicada a los hombres creyentes, corrigiendo y enseñando cómo debe actuar el hombre aquí en la tierra y ser práctico físicamente, terrenalmente. Tenemos que ser apartados como Dios quiere que seamos. Él los ha apartado para ser hombres justos y severos mientras Él los tenga en esta tierra. Y así es la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo 3, del versículo 13 y 14. Dice así la palabra: ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por buena conducta con obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
palabra del Señor, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo, enseñando de estas palabras, ¿hay alguien entre vosotros que sea sabio e inteligente? Pues que demuestre por la amabilidad de su conducta que todo lo que hace lo hace con buena intención. Pero si tenéis en el corazón un celo amargo y una ambición egoísta, no os chuléis arrogadamente de vuestros triunfos, porque estaríais falsificando la verdad. Eso es lo que enseña que a veces tenemos nosotros el actuar, somos correctos y rectos a la vista del hombre, pero en nuestro corazón no funciona como tal, sino que tenemos amargura a veces y celos contenciosos, y eso contiende con la palabra de Dios, y no podemos aconsejar a otro si no lo aconsejamos a nosotros mismos. El apóstol Santiago vuelve, como dijéramos al principio del capítulo, y vuelve a decir, ¿hay alguien entre vosotros que quiera ser un verdadero sabio y un auténtico maestro? Pues que viva una vida llena de gracia y que demuestra toda la amabilidad en lo que gobierna su vida, y es el poder controlador de su corazón. Porque si está lleno de fanatismo y a todas luces controlado por una ambición personal y egoísta, entonces todo lo que pretenda en su arrogancia, todo lo que haga estará lejos de la verdad de profesar y enseñar. A veces cuando nosotros predicamos la palabra o entregamos la palabra, estamos enseñando de la palabra de Dios, porque lo está guiando el Espíritu Santo, y tenemos que ser hombres rectos y correctos para compartir la palabra. Hay que estar bien en las cosas de Dios y corregirse primeramente a uno mismo como hombre y como hijos de Dios, como hombre apartado en esta tierra, porque el Espíritu Santo es el que los guía en verdad. Y así, este libro enseña la manera de ser, cómo tenemos que ser los creyentes. Mientras Dios los tenga en esta tierra, cómo tenemos que actuar. Y hablando de la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría no es terrenal, es dar a los hombres aquí en la tierra, pero es un don de Dios. Asimismo lo dice en el versículo 15, 16, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación, a toda obra perversa. A toda obra perversa. Versículo 15, 16. Así también lo enseña la palabra de Dios, que esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino otra que es terrenal, característica del hombre natural, inspirada por el diablo, porque todo lo terrenal es inspirado por el diablo. Porque donde hay envidia y ambición egoísta y también desorden, a toda clase de mal. Siempre estamos rodeados de cosas terrenales donde actuamos a veces equivocadamente, y tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a las cosas de Dios, apartarlos del mal y siempre estando haciendo el bien. Por eso que este libro
como decía, es un libro práctico. Es un libro especial, se puede decir, en el Nuevo Testamento. Porque no va exclusivamente a la iglesia, sino que le habla al hombre personalmente. El apóstol Santiago le predicaba a los judíos cristianos que estaban separados. Y era personal cómo tenía que ser el hombre en esta tierra. Y a veces nosotros entregamos la palabra de Dios, pero no hacemos lo que la palabra nos dice que hagamos. Y ese es un problema que tenemos que tener cada uno de nosotros y solucionarlo ante Dios. Porque al entregar la palabra significa enseñar la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que lo está llenando de ella. Por eso que esa llamada sabiduría agresiva y arrogante es muy distinta de la sabiduría real. Primeramente, el apóstol Santiago la describe como en sí y después de sus efectos en tres cosas. Es terrenal su nivel y su origen es terrenal. 2, es característica del hombre natural. Y 3, es demoníaca. Su origen no está en Dios, sino en el demonio, porque es demoníaca. Es muy difícil ser maestro, predicador y seguir siendo sencillo, pero es absolutamente necesario. El hombre de Dios tiene que ser humilde, sencillo y servidor. El que enseña la palabra es un hombre que tiene que estar entregado en las cosas de Dios. Y esto es lo que Dios nos pide, que seamos así, porque a veces nosotros pensamos que es dura la palabra. La palabra no es dura, sino que es recta. Así también lo dice el versículo 17 y 18 del capítulo 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin certidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así dice el Señor en su palabra. La sabiduría que procede de lo alto es en primer lugar pura, también pacificadora, considerada, después acceder llena de misericordia y de buen fruto, sin doble ni hipocresía, porque la semilla que es su día produce la cosecha que lleva consigo la integridad. Solo se puede sembrar cuando la revelación humana son como es debido y por aquello cuya conducta produce esa revelación. Así también los sabios, los creyentes, los apartados judíos, siempre estuvieron de acuerdo en que la verdadera sabiduría venía de arriba. No era un logro humano, sino un don de Dios. Y eso es un don de Dios. Así, ¿quiénes pueden lograr tener esta sabiduría de lo alto? Los limpios de mano y puros de corazón. Para terminar, hermanos míos, vamos a leer en el Salmo 24, versículo 3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El hombre que es apartado es limpio de pecado, es limpio por la sangre de Jesucristo, por lo tanto está limpio de mano y puro de corazón.
y Él habitará y estará en el monte sagrado donde está nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga, hermano. Muchas bendiciones.